Ahora nos metemos justamente en el ámbito local porque llegó a su fin el proceso judicial del triple femicida. Estamos hablando de Daniel Gonzalo Salazar, quien fue condenado a prisión perpetua luego de reconocerse como autor de la masacre de lo que sucedió en el barrio del Trapiche, en el departamento de Godoy Cruz. Los defensores llegaron a un acuerdo para que el femicida pueda ser trasladado a Santa Cruz, lugar de donde él es oriundo y donde se encuentra su familia. Por esto mismo hemos traído a un invitado y nos encontramos con Carlos Lonardi, quien es abogado y vicepresidente del Instituto de Estudios de Género y Mujeres, me corrijo, Carlos Lombardi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, preguntarte y arrancar esta entrevista con esta condena. ¿Cómo la ves a la condena de Salazar? La veo razonable si uno tiene en cuenta la naturaleza y las características de los delitos que cometió este señor, que fue nada más y nada menos que 3 homicidios, teniendo en cuenta también la condición de las mujeres, ¿no es cierto?, que asesinó. De modo tal que, llevado a cabo el proceso penal con las pruebas correspondientes, la sentencia, reitero, teniendo en cuenta la naturaleza del delito y la acción llevada a cabo por este sujeto, entiendo que es razonable desde el punto de vista procesal y penal, sustancial. Bueno, hablamos del tema de la condena, se dice prisión perpetua, pero existe la posibilidad de que a lo mejor se rebaje esta condena. Podría ser, es una de las alternativas procesales que puede jugar la defensa. Precisamente este dato que recién anunciaste en cuanto que podría ser trasladado, entre otras cosas, al lugar de origen de él, estar cerca de su familia, bueno, sería una de las alternativas procesales como para, no sé si aminorar la pena, pero mejorar las condiciones de detención del homicida. ¿Cómo viste el proceso de enjuiciamiento? ¿Lo viste adecuado? ¿Lo viste bien? El proceso de enjuiciamiento lo vi dentro de los canales normales de lo que es un proceso penal y con la complejidad que el caso tenía. Y bueno, la Constitución y los tratados internacionales también le dan derecho a este sujeto de defenderse y por supuesto el fiscal de la causa es el que llevó adelante, como si también los querellantes, la defensa de las víctimas. Podríamos desmenuzar por lo menos lo que tiene que ver con prisión perpetua. Parece como que es para siempre, pero no termina siendo para siempre. No termina siendo para siempre, se tiene también en cuenta la edad del imputado, los antecedentes, la naturaleza del delito. Tal vez si existió un juicio abreviado, no sé si cabe la palabra, se negoció o se intercambiaron, digamos, posiciones procesales, los efectos de reconocer la culpabilidad, a los efectos de que a largo plazo luego se le rebaje los años que considere la Cámara del Crimen correspondiente la pena aplicada al señor este. Hablamos justamente de Salazar antes de entrar al aire y digamos, el contexto en el cual él se encuentra envuelto. Digamos, es una persona que por ser conocedor de las artes marciales es como tener un arma en las manos y esto también se tiene que haber tenido en cuenta a la hora de condenarlo. Por supuesto que sí, no es un dato menor. La naturaleza del señor de ser experto en artes marciales agravó en cierta forma el delito cometido, que ya de por sí es grave. De modo tal que en la condena pesó este dato que, no, reitero, no es un dato menor. Bueno, volviendo al tema más general y hablando puntualmente sobre la violencia de género que se ejerce constantemente sobre la mujer, ¿cuál es la línea? Porque por ahí hay muchas mujeres que no está dentro de sus patrones, es decir, bueno, me están ejerciendo violencia y sin querer están recibiendo violencia, pero ellas no lo saben. ¿Cómo se puede diferenciar? La línea desde el punto de vista legal pasa por la vigencia plena y operativa de los tratados internacionales sobre derechos humanos que tutelan a las mujeres en materia de violencia de género. Recordemos que hay 3 convenciones internacionales que están vigentes, que son la Convención de Belém do Pará, la Convención, la CEDAW, que es la que tiende a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, y también se aplica en este caso en materia de violencia de género, la Convención de Derechos del Niño. A su vez, existe la Ley 26485 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, como también de mujeres, que marcan, utilizando tu terminología, marca la línea legal y procesal que las mujeres pueden recurrir en caso que sufran los distintos tipos de violencia que la misma legislación marca, no solamente violencia física. Claro. ¿Qué debe hacer, por ejemplo, una mujer que recibe violencia y se da cuenta que está recibiendo violencia? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Y en primer lugar, hacer visible el problema dentro de su ámbito familiar, que es el que supuestamente tiene que contener a la mujer agredida, y luego recurrir a los organismos del Estado, ya sean del Poder Ejecutivo, en el ámbito municipal, en muchas direcciones de la mujer que se reciben denuncias, fundamentalmente al Poder Judicial, que también tiene la dirección de la mujer. Es decir, el Estado en ese sentido ha
tomado cartas en el asunto y si bien todavía falta recursos humanos y materiales para complementarlo con la legislación vigente, que es importante, bueno, hay, digamos, una contención en cuanto a organismos del Estado para que las mujeres puedan acercar su problema de violencia. Bien, justamente en Universidad de Noticias, y también nos hemos, digamos, conocido por nuestra página web, universidad.com.ar, allí se encuentra una noticia que dice que el 80% de las mujeres se sienten inseguras en la calle, más que nada por esta violencia que se les toca vivir de forma diaria, ¿no? Tal cual, el flagelo no solamente se nota o se destaca en lo que es la violencia física intrafamiliar, de parejas que agreden a las mujeres, sino también en otros ámbitos, y ese tipo de violencia, o mejor dicho, la violencia se proyecta en distintos tipos, no solamente lo que quiero decir, no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, la que busca dañar emocionalmente a las mujeres, denigrarla, humillarla con un hostigamiento y a través de distintas vías, mediante acoso, abuso, humillaciones. La violencia económico-patrimonial, que trata de lesionar los recursos que las mujeres tienen desde el punto de vista económico, la violencia simbólica, la violencia sexual, es decir, las acciones tendientes a que las mujeres, y eso tiene que ver con el tema embarazo adolescente, no puedan ejercer su derecho sexual y reproductivo de modo voluntario y libre. Es decir, las leyes proyectan distintos tipos de violencia contra la mujer que no se agotan en lo físico, y eso también se proyecta a su vez en distintos campos: familia, comunidad, Estado, instituciones educativas, hospitales. En cuanto a justamente instituciones, y tiene que ver con lo ideológico, ¿en cuánto influye todo esto para el ejercicio de la violencia? Porque por ahí también hay muchas personas que ejercen la violencia y capaz que lo hacen sin tener conciencia de que lo están haciendo. Bueno, la pregunta tuya tiene que ver con los patrones socioculturales que hay que remover. Entiendo que va por ahí la pregunta. Y sí, los ámbitos que establece la ley donde se proyecta la violencia de género, si se quiere, hay que aclarar que la ley no habla de violencia de género, sino de violencia contra las mujeres. Bien. Bueno, hay distintos campos, y en esos campos hay que ver qué patrones socioculturales habría que cambiar. La propia legislación internacional vigente hoy en la Argentina destaca la modificación de los patrones socioculturales para reducir a su mínima expresión la violencia de género y de esa forma atender a la igualdad o equidad de género. Bien, ¿cómo estamos a nivel sociedad? Y estamos en la lucha, digamos, hay un montón de tarea por hacer, porque precisamente si lo que se está buscando es un cambio sociocultural que deje de naturalizar la posición de subordinación de las mujeres, es porque hay que trabajar en distintos campos, no solamente en el campo legal, sino también en otros ámbitos, fundamentalmente en la familia. Bueno, Carlos, agradecerte que hayas venido hasta acá y, bueno, más que abrirte las puertas de Universidad Noticias para cuando quieras volver. Gracias por la invitación. Bien, ahí pasaba justamente Carlos Lombardi, quien es el vicepresidente del Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora nos vamos a